quería hacer una transmisión en vivo, pero todavía no puedo. Tengo que esperar un lapso de 24 horas, así que podré hasta mañana. Y por ahora, pues prefiero empezar de una vez y exponer estas fichas que hice. Bueno, son como apuntes, unas flashcards sobre el estudio de la conformación del Estado. Y yo lo hice por medio de una serie de autores y sus lecturas más importantes, empezando por Norberto Bobbio. Es un dibujo, es un italiano que tiene su biografía. Es de Turín, es un italiano, vivió con casi un siglo, fue testigo de los eventos más intensos del siglo XX. Fue un filósofo, jurista, politólogo, liberal individual y jurista social al mismo tiempo, una contradicción, ¿no? Porque el liberalismo, pues, saben que es una doctrina que añora lo individual, ¿no? Es este apego a la parte del renacentismo que lleva a este despertar individual, cuando antes, o sea, antes se tiene esta impresión, esta noción de que antes lo social era visto como algo colectivo estrictamente y no como algo individual, ¿no? Entonces en el Renacimiento pues se empiezan a apreciar más lo individual, las partes del cuerpo, se empieza a apreciar más al ser humano como un individuo capaz de actuar y actuar en la sociedad y transformarla por sí mismo, ¿no? Y se dice liberal y además si se dice de justicia social pues está un poco raro ahí, pero bueno, este era el perfil de Norberto Bobbio, un italiano. Ahí más o menos me salió, creo que tiene la nariz más puntiaguda, pero no soy tan bueno dibujando. Fue un firme opositor al fascismo de Mussolini, o sea, vivió en ese espacio temporal. Su obra cumbre es La derecha e izquierda. Fue un senador vitalicio de Italia en 1984. De hecho, le dicen o le decían el gran viejo de la política. Una de sus frases es, bueno, le decían el pesimista más elegante del mundo, porque decía que era un pesimista de la inteligencia, pero un optimista de la voluntad, decía. A pesar de que pensaba que las cosas podían salir mal en la democracia, nunca dejó de trabajar y escribir para mejorarla. O sea, era un creyente de la democracia, un autor muy clásico, ¿no? Porque pues, estas personas que hablan de democracia o sea, la democracia es muy compleja, no es como para calificarla de ninguna manera, pero ya la democracia debe ser superada, pienso, al menos en la línea, en la corriente de pensamiento que actualmente llevo, ¿no? Que de momento no la voy a decir. Pues sí, ya la democracia está siendo superada y que yo tengo ahí mis pensamientos encontrados, porque la democracia tiene que ser superada porque es un sistema que no ha funcionado, no da resultados. La democracia la imponen los más fuertes, o sea, no. Pero por otra parte, un gran personaje, un gran político del que soy seguidor, del que fui porque ya está retirado, Andrés Manuel López Obrador, pues él decía que la democracia es la oportunidad de los pobres de ser representados, ¿no? Entonces ahí tengo mis disidencias. Perdón si hay mucho ruido, pero es que es un estudio muy casero. Estoy grabando con mi computadora, ni siquiera tengo micrófono. Entonces, bueno, es un poco de su biografía, es eso, y decía, si el mundo se acabara mañana, seguiría ordenando mis libros. Era un compulsivo de los libros, le encantaba, tenía una biblioteca impresionante. Bueno, Norberto Bobbio, la lectura se llama La teoría de las formas de gobierno, y él era el maestro de la claridad. Esto es un poco de los datos. Obviamente no se entienden porque a veces ni yo entiendo mi letra. Pero bueno, él habla del uso descriptivo versus el uso de prescriptivo, eh, que es el axiológico, es decir, un juicio de valor, o sea, en términos simples, el deber ser. Ustedes saben que esta diferenciación entre el ser y el deber ser es muy importante porque en palabras muy simples, el deber ser es la labor del político, es lo que el político, y aquí también hay otra contradicción. Pero estamos estudiando las ciencias sociales, esto está lleno de contradicciones. O sea, uno elige
cuál es su corriente de pensamiento y siempre va a haber formas de refutarla, alguna u otra forma habrá. Eh, pero entendemos que la labor del político es el deber ser, porque es el político el que señala cómo debe transformarse la sociedad, ¿no? Cómo debe ser transformada, cómo debe ser guiada, cuáles son los valores a los que debemos avanzar. Eh, y el ser, por otra parte, es lo que es, los hechos. Y aquí está la contradicción, porque Maquiavelo decía, pues un político, un buen gobernante, un príncipe, pues no puede ceñirse a lo que debe ser. O sea, dice, Maquiavelo decía, esto es otro tema, ¿no? Maquiavelo lo vemos en la siguiente ficha. Maquiavelo decía, quien pretenda ser bueno en un mundo donde la gente no lo es, pues está acabado. Un gobernante que pretende eso está acabado, no lo va a armar, no lo va a librar. Entonces, pero Bobbio hablaba más que nada de eso, del, del deber ser. Y bueno, sí, justamente hablaba del descriptivo, el prescriptivo, entonces decía es el deber ser, y el descriptivo es el ser. Ya hablamos de esta diferencia entre ser y deber ser. Y luego los dos criterios de clasificación son también se mencionan en su texto. La tríada clásica. ¿Quién gobierna? Es un criterio numérico. Primero habla de la monarquía, es una forma de gobierno la monarquía, que esos son pocos los que gobiernan. Luego está la aristocracia. Lo estoy torciendo un poco, la monarquía. O sea, él hablaba en esencia de tres formas de gobierno. O sea, la monarquía es uno. Quien gobierna la monarquía es uno solo. Luego está la aristocracia, que son unos pocos, ¿no? Aquellos que tienen más poder, que tienen alguna forma de poder. Y luego está la democracia, que es el gobierno de muchos. Luego se cuestiona cómo se gobierna, criterio cualitativo. Dice, si el gobernante busca el bien común, la forma pura, o su propio interés, es la forma degenerada. Son una diferenciación muy poco maniquea, ¿no? Habla de si gobiernas con bien o de forma degenerada. Luego, tercer punto, la estructura de las formas de gobierno. Bobbio rescata la tipología de Aristóteles, que divide el poder en tres: la monarquía, ya lo vimos, de uno solo, que degenera en tiranía, la aristocracia, es decir, los mejores, ¿no? Muchas veces estas posiciones se dan por el simple hecho de privilegios estructurales que no decide nadie, ¿no? que tocan en la vida. Es la forma pura, digamos. Degenera en oligarquía. Y al final la democracia, que es el pueblo, ¿no? Que degenera en demagogia, decía Bobbio. Ya nos metemos en temas en aguas profundas, ¿no? Y el cuarto punto que rescaté de esta lectura es el concepto de gobierno mixto. Bobbio destaca que para muchos personajes, pero para muchos pensadores como Polibio, la estabilidad del Estado no está en una forma pura, sino en el gobierno mixto. Bobbio era lo que rescataba, ¿no? El gobierno mixto, es decir, no se trata de una oligarquía. O sea, de hecho más adelante vamos a ver a Weber, Max Weber, un personajazo que por acá también tengo su ficha, el padre de la sociología, que él hablaba de las formas, los tipos ideales, ¿no? Pues que son formas de entender lo social, pero que en estricto sentido no son así en la realidad. Es decir, tú tienes que crear modelos, ¿no? Así como en las ciencias naturales existen modelos, ¿no? Maquetas de aquello que quieres representar. Pues en lo social es lo mismo. O sea, tú buscas formas de hablar de lo social, de lo real, y sin embargo va a haber cuestiones que no se apeguen en estricto sentido a lo que es, a la realidad. Pero se trata de buscar entenderla con estos modelos. Entonces no hablaba de una estricta oligarquía, de una estricta democracia, de una estricta aristocracia, sino de un modelo de gobierno mixto. Es la idea de combinar elementos de monarquía, aristocracia y democracia para que se controlen entre sí. Antecedentes
remotos de la división de poderes de Montesquieu, ¿no? Es decir, estas como antecedentes, porque aquí habla de un control, ¿no? Para que se controlen entre sí, dice. Son los antecedentes es la premisa de la división de poderes, ¿no? Entonces, tienes que tener bueno, la división de poderes moderna es el ejecutivo, legislativo y judicial, todos lo saben, pero la premisa es, pues tienes un legislativo para que haga contrapeso al judicial, y al judicial, digo, en la teoría está muy bonito, suena muy bien, pero también sabemos que de facto así no es, así no funciona. Por eso la democracia, hay muchas cuestiones con las que yo estoy en contra. No en contra, digo, porque no es un partido de fútbol, ¿no? La gente suele entender la misma política con un partido de fútbol. ¿A quién le vas? A Morena, digo, ya hablar de Morena, del PRI, del PAN, pues son cosas que me parecen hasta vulgares. Hay cuestiones estructurales de fondo que se tienen que entender, que son las que deben de cambiar. El sistema económico, mientras no cambie, la sociedad va a seguir igual con el adefesio en el que vivimos actualmente. Y hablar de estas cuestiones bajas no es ameno para nada. Entonces, bueno, es el antecedente, la visión de poderes de Montesquieu, y una nota para concluir. Para Bobbio, el paso a la modernidad implica que el Estado ya no se ve solo como un orden natural, sino como un producto de la voluntad humana, es decir, el contrato social. Y bueno, más adelante vamos a ver contrato social, vamos a ver a los clásicos franceses, Montesquieu, Rousseau, Locke, ¿no? Todas estas eminencias de las ciencias sociales. Y bueno, yo como les digo, quería hacer un directo, no sé si voy a subir esto, tal vez sí. Me disculpo si se escucha muy mal, es contenido muy amateur, muy casero, si a alguien le interesa un poco de las ciencias sociales. Yo estudio la política. También estoy promocionando un parlamento, si quieren ir. No sé si alguien verá esto, pero déjenlo en los comentarios y yo los registro. El parlamento es muy importante porque te da experiencia y te da certificados. Si me esperan, voy por un certificado para enseñárselos. Es un certificado que apenas me dieron el parlamento que fui. Pinche cámara se ve toda fea, borrosa, ¿no? Pero es esto, es un reconocimiento. Te reconocen, pues que vas, que participas, lo firma Ricardo Monreal, ¿no? Esas cosas te dan experiencia, vives mucho, aprendes mucho, haces amistades, conoces amigos, conoces gente importante. Entonces es importante, si alguien quiere ir, déjenme en los comentarios. Y bueno, voy a seguir haciendo videos tengo un montón de fichas. El siguiente, les hago spoiler, es Maquiavelo. Me salió súper gracioso. Aquí hay un montón de fichas que tengo para ir hablando y entender esta etapa que es muy importante, este aspecto de la política, que es la conformación del Estado, porque se suele hablar de lo típico, ¿no? O sea, la gente habla de lo que es la política y no tienen idea, hablan de gobierno y le echan la culpa, es que todo el gobierno, los pinches presidentes, es que no hace nada, es que no sirven para nada. Hablar de estas cosas es complejo, no por nada las ciencias sociales son sus ciencias. Entonces, comprender lo que es el Estado, una cosa tan ambigua y abstracta como lo es el Estado, pues es importante. Yo estoy repasando, entonces me sirve hablar, orar, es una actividad que no hago muy bien, pero disfruto sin embargo. Entonces estaré subiendo estos videos y bueno, me despido y nos vemos en la siguiente.